Fernando, por favor, háblanos un poco sobre tu obra Matallana. Bueno, es una crónica negra novelada sobre un personaje que está de moda coincidencialmente con la publicación de este libro, porque fue el primer asesino múltiple reconocido y capturado en la historia del país, con antecedentes en la historia colombiana que se remontan incluso a la Guerra de los Mil Días, que fue quizás lo peor que nos ha ocurrido, y él, como producto directo del fenómeno, va a ser capturado a mitad de siglo, que es cuando podemos decir que comienza la modernidad en este país. Mitad del siglo XX hacia atrás, Colombia es más del siglo XIX que otra cosa, y estamos redescubriendo esa bisagra histórica importantísima, y este es apenas uno de los ejemplos, claro que llamativo, porque en su época llamó muchísimo la atención, y hay gente que todavía no recuerda, personas que estaban vivas y adultas en esa época y todavía permanecen y lo recuerdan con mucha fuerza. No es pura casualidad, pues, ni es tampoco la intención morbosa de presentar un asesino, sino que él fue como un heraldo negro de lo que iba a ocurrir, la famosa violencia de los años 50, pero también del cambio radical del país. ¿Por qué decidiste escribir sobre el doctor Nepomuceno Matallana? Porque fue una tremenda noticia y de un impacto impresionante, y había sido olvidado por la Colombia contemporánea, como ha olvidado tantísimos otros que merecen la pena de ser investigados y vueltos a presentar con una nueva visión, porque lo importante es el contexto en que ellos aparecen y la clase de país que hubo, que fue, y de modo que la gente pueda compararlo con lo que somos ahora y entender un poco de lo que está ocurriendo. De acuerdo, nos contabas que un profesor tuyo de la universidad fue el fiscal que investigó al doctor Nepomuceno Matallana. Sí, yo fui en la Universidad Nacional, el doctor Tiberio Quintero Espina fue el fiscal de la causa, el segundo fiscal que tuvo el caso Matallana. Y yo conocí el tema en la Universidad Nacional, precisamente de boca de él. Y siempre estuvo en mi intencionalidad escribir sobre el caso Matallana, porque me di cuenta de que ocurrió justo en la mitad del siglo XX, que es cuando empieza a ocurrir todo lo fundamental que nos hace cambiar y abocarnos a lo que somos ahora. ¿Tú podrías, por favor, leernos un fragmento del libro que para ti sea relevante? Sí, leamos este pedacito. Cecilia la Mona Forero, luego de la visita de Capote, del registro en la casa de la regadera y de la exaltación visible del investigador por la tarjeta hallada en los amarros respecto de un viaje del cual no tenía cabal conocimiento pero que sospechaba, no pudo menos que recordar otro realizado en mayo de ese mismo año. Estuvieron ella, Vicente Mila, mandadero de Nepomuceno en diligencias de su oficina de abogado, y otras, un señor de apellido Rincón, Matallana, y un doctor Rusa, este último algo extraño, que parecía antiguo como salido de otra época. En cabalgata inspeccionaron un terreno amplio propiedad de un hacendado de nombre Vicente Pulido, quien no tenía escrituras del mismo, pues era parte de una sucesión. La propiedad era extensa, pero solo tenía inmediatamente aprovechable una arboleda de eucaliptos que podía ser talada. No todos resultaron buenos jinetes en aquella ocasión, en particular el doctor Rusi, citadino inexperto que verdaderamente sufrió sobre la silla de montar. Usted es la mejor, le dijo Matallana con galantería, monta muy bien. Cecilia Forero, la mona, se sintió esa vez halagada como nunca antes. Ahora estaba pensando en ir ese mismo día a Bogotá a preguntarle a Nepomuceno qué pasaba.
Esos amarros los había dejado él sin darle muchas explicaciones, pero era evidente que habían estado en un viaje en donde alguien se cayó de la montura. Debía hablarle también de ese personaje extraño que acababa de irse. ¿Quién era? ¿Un detective? ¿Qué estaba ocurriendo? Se cansó de llamar telefónicamente a Matallana sin obtener respuesta. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Tú podrías, por favor, contarnos a los lectores por qué es importante para que nosotros leamos tu obra? Porque no es una simple historia de un bandido, sino que implica todo un contexto y nos permitirá entender un poco de la mentalidad del colombiano, que somos tan diversos y a veces tan incomprensibles para nosotros mismos. De acuerdo, Fernando. Muchísimas gracias.